¿Cómo están, queridos nakamas? Un abrazo a todos en agradecimiento por volver y darle un vistazo a este cuarto capítulo de Kinésicamente Hablando. Guatero o hielo, compresa o hellpack, sub-zero o escorpión, lacato o la chile, tangananica o tanganana. Hoy no vamos a hablar de alguna lesión en específico, pero sí les voy a despejar la mayor cantidad de dudas respecto a los usos del calor y el frío sobre las lesiones. Y las que queden, déjenla en los comentarios. ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cómo actúan? ¿Cómo lo uso? ¿Cuánto tiempo? Por fin llegó el momento de dejar de preguntarte esas y otras weas que te frenan al momento de atender rápido una lesión cuando se necesita. Acuérdate al final de darle me gusta, suscribirte al canal y compartir. Sin más tiempo que perder, aquí comienza el cuarto capítulo de Kinésicamente Hablando. Cada vez que tenemos una lesión, hay un cristiano presente cuyo reflejo inmediato es decirnos, ponte hielo culiao. Y uno, asumiendo que ese ser de luz maneja el tema, le hace caso. No es algo malo, de hecho, sí te puede ayudar bastante en reducir las consecuencias de esa lesión. Sin embargo, es de gran importancia la naturaleza del daño recibido, ya que así como en la mayoría de los casos, el uso de hielo inmediato puede ser de utilidad, también existe un par de casos en los que te podría perjudicar. Para entender mejor esto y se nos quede en la memoria, primero entendamos cómo actúa fisiológicamente nuestro cuerpo ante una lesión o daño tisular. Quizás no sea necesario comprender al 100% los fenómenos bioquímicos que suceden de forma inmediata a una lesión, pero ajustamos el detalle a nivel medio para que nos haga más sentido. Todo comienza gracias a la importantísima respuesta inflamatoria natural en nuestro cuerpo, reconocida mediante sus principales signos de calor, rubor o enrojecimiento, tumor o formación de edema o acumulación de líquido y dolor. Ojo, que también se considera la pérdida temporal de la funcionalidad. El objetivo de la inflamación es, en primera instancia, evitar la acción de agentes externos que pueden causar infección o daño tisular adicional al ya existente, como bacterias o agentes químicos nocivos. ¿Cómo lo hace? Bueno, en los más pequeños, minúsculos vasos sanguíneos están los mastocitos, que son células inmunes inespecíficas, cuyo interior está repleto de gránulos con mediadores de la inflamación preformados. Cuando el tejido recibe daño, la ruptura de membrana de algunos mastocitos libera estos gránulos hacia el plasma sanguíneo, iniciando una cadena de sucesos. Existen otras causas de liberación de mediadores, sin embargo, en casos de lesión, esta es la más común. Los principales mediadores liberados por el mastocito son la histamina, enzimas proteolíticas, factores quimiotácticos y la heparina. De estos cuatro, es importante conocer que la histamina es capaz de inducir vasodilatación, es decir, apertura o ensanchamiento de los vasos sanguíneos, provocando calor y enrojecimiento en la zona. Además, es capaz de actuar de acuerdo a la etapa del proceso inflamatorio, participando tanto en la respuesta inflamatoria como en su inhibición y su regulación. De las enzimas proteolíticas destacamos la acción de la quininogenasa, responsable de romper literalmente unas proteínas presentes en la sangre llamadas quininógenos, reduciéndolas a quininas, que son capaces de estimular la vasodilatación, aumentar la permeabilidad vascular dando origen a la acumulación de líquido y estimular las terminaciones nerviosas de dolor. Y la acción de la heparina, que al ser un anticoagulante permite la llegada de células y moléculas hacia el foco inflamatorio desde la sangre, o sea que mantiene todo fluyendo. Es importante considerar que, además de estos mediadores, también llegan al foco de la inflamación otras células y moléculas cuyo objetivo es evitar la acción de agentes que pueden o no estar relacionados con la causa de la lesión, como la inmunoglobulina G o la proteína C reactiva. Todo lo anterior ocurre en la primera etapa de la inflamación, llamada fase inicial, por lo que en la fase tardía tenemos la llegada de basófilos, neutrófilos, monocitos, macrófagos, linfocitos T y B y eosinófilos. Apréndanselos de memoria, pues. Todas son células inmunes programadas para acabar con distintos tipos de amenazas infecciosas. Lo importante a saber de ellas es que los basófilos ayudan al mastocito en la liberación de mediadores, potenciando los efectos mencionados en la fase inicial. Los neutrófilos y los monocitos son unos verdaderos asesinos en masa para los gérmenes, ya que no solo se los comen, sino que además, al romperse, liberan factores tóxicos para las bacterias en el foco inflamatorio, porque estos cabronazos no se van nada solos. El macrófago comienza a comportarse como un director de orquesta,
ya que sintetiza interleucina, una proteína que comienza a actuar en todo el cuerpo desde la sangre, determinando la aparición de fiebre al actuar sobre el centro termorregulador del hipotálamo. Favorece la producción de neutrófilos en la médula ósea, que no es lo mismo que la médula espinal, ya lo vimos en el capítulo 1, y aumentando la producción de proteínas de la fase inicial en el hígado. Durante las primeras 24 a 48 horas aproximadamente, todos estos efectos ocurren en cascada, por lo que el edema y el dolor pueden ir en aumento y mantenerse durante todo ese tiempo, retrasando el inicio de la regulación de la inflamación y de la etapa reparatoria. La etapa regulatoria es básicamente un cambio de turno. Se liberan otros mediadores que inhiben los efectos de los mediadores iniciales. A su vez, la vasodilatación, la permeabilidad vascular y la acción de la heparina se mantienen para permitir la llegada de estos mediadores regulatorios al foco de inflamación. Debido a esto es que el edema y el dolor se mantienen por varias horas, incluso días. Esta demora en la regulación y en el inicio de la etapa reparatoria es la razón de la necesidad de reducir la temperatura en la zona. El descenso de la temperatura tiene varios efectos dentro de la fisiología de los tejidos. Uno de ellos es la ralentización del metabolismo, se hace más lento, comprendiendo el metabolismo no solo como un proceso energético celular, sino que también englobando todas las reacciones bioquímicas que conllevan a una acción de cambio celular o molecular en el funcionamiento normal o anormal de nuestro cuerpo. Desde esa lupa, toda la actividad molecular en los tejidos forma parte o está relacionada a los efectos metabólicos. En este caso, la reducción de la actividad histamínica es una de las más destacables, ya que prácticamente se inhibe, poniendo término al efecto vasodilatador de la misma y por consecuencia reduciendo el volumen de sangre y potencial edema en la zona inflamada. La reducción o inhibición del dolor se debe a la modificación de la velocidad de transmisión de sensaciones dolorosas por las terminaciones nerviosas periféricas, consiguiendo que la información de dolor que llega al cerebro sea menos y más lenta. En cuanto a sus efectos directos sobre los vasos sanguíneos, podemos decir que causan efecto vasoconstrictor, aunque dicho efecto es más precisamente aplicado al sistema nervioso a través de la inervación autónoma periférica que regula la actividad de las paredes musculares de los vasos, dando paso al reflejo vasoconstrictor. Este último efecto también ha sido tema de controversia científica, ya que también existe evidencia de vasoconstricción seguida por vasodilatación inducida por frío. Esta función vasodilatadora tiene su explicación al ser una reacción fisiológica frente a lo que el cuerpo interpreta como posible congelamiento tisular, intentando contrarrestarlo con aumento de la temperatura local basado en el aumento del flujo sanguíneo. Dentro de los efectos visibles que han podido evidenciar este efecto está la sensación de calor descrita por los pacientes una vez que dejaron de percibir dolor. También se considera el enrojecimiento de la piel durante y después de la aplicación de hielo. Esto se ha intentado explicar con el aumento de flujo sanguíneo durante la respuesta inflamatoria y que no ha regresado al torrente venoso debido a la vasoconstricción provocada por la aplicación de frío. Es decir, que aumenta el volumen de sangre en la zona y restringiéndose su regreso a la circulación. A su vez, habiendo disminución de la actividad metabólica también inducida por el frío, existe menor demanda de oxígeno, por lo que la sangre presente queda oxigenada y de color rojo debido a la tonalidad que adquiere la hemoglobina al estar asociada a moléculas de O2. Pero dejando fuera esta argumentación científica, ¿cómo lo hacemos en la práctica terapéutica para evitar la vasodilatación no deseada inducida por el frío? Estos mismos dimes y diretes han evidenciado que la vasoconstricción y la vasodilatación actúan de forma paradojal y en secuencia, repitiendo los ciclos de disminución y aumento del flujo sanguíneo hasta que el descenso de la temperatura y la reducción de la acción metabólica lo permitan, es decir, hasta el congelamiento del segmento. El inicio de esta secuencia está estimada entre 10 a 15 minutos de exposición tisular al frío, por lo que nuestra regla de oro al momento de aplicar crioterapia es de 15 minutos exactos, no más para evitar la vasodilatación y no menos para aprovechar al máximo los efectos inhibidores de la inflamación y del dolor. Las formas de aplicar frío son hielo directo o bolsa de hielo, pack de gel o compresa refrigerada, masaje de hielo con hielo moldeado específicamente para aplicarse de forma extensa, toallas previamente mojadas y congeladas, inmersión en frío
equipo de crioterapia de cabezal fijo y aerosoles de gas comprimido como el futboleramente famoso cloruro de etilo. Sus indicaciones de uso contemplan las lesiones traumáticas, que es en donde realmente suceden todos los efectos descritos anteriormente, respetando el protocolo PRICE de protección del segmento lesionado, reposo, hielo, compresión y elevación. También la aplicación sobre afecciones dolorosas, sacando provecho del efecto inhibidor del dolor. En muchos casos de contractura muscular, por ejemplo, incluso no existiendo inflamación, es útil al romper el ciclo de dolor, tensión e isquemia, fenómeno que no voy a explicar ahora para aprovecharlo más a fondo en otro capítulo. Existen antecedentes positivos dentro de la terapia de patrones espásticos, ya que al reducir la velocidad de transmisión nerviosa, el hielo puede reducir momentáneamente ciertos niveles de espasticidad, facilitando la ejecución de movimientos durante la terapia física. Sin embargo, también existe evidencia de actuar de forma impredecible, por lo que su aplicación dependerá en gran medida del tipo de lesión neural y el grado de espasticidad del paciente. En sus contraindicaciones encontramos la prohibición absoluta de aplicar crioterapia en pacientes con trastornos vasculares periféricos, afecciones con vasoespasmo, arteriosclerosis o hipersensibilidad al frío, ya sea que presenten urticaria al frío, crioglobulinemia o tromboangeitis obliterante. Queda a criterio profesional la aplicación en pacientes hipertensos de forma extensa y con control de la presión arterial, disfunciones vegetativas como estímulo a nivel simpático del frío, heridas abiertas en función cronobiológica, procesos que cursan con rigidez de colágeno, formaciones nerviosas superficiales y aversión psicológica al frío. Habéis aprendido algo nuevo, y si no, al menos aprendiste a aplicar frío correctamente. Nos queda todavía aprender fuego control y saber cómo, dónde, cuándo, a qué hora y de qué forma aplicar el calor, pero no sin antes mencionar y saludar a quienes mantienen vivo este querido rincón de ciencia. Clínica Veterinaria Rongoa Vet, pronta a cumplir 5 añitos al servicio de la salud de tu mascota y 2 añitos en la comuna de Retiro, con precios que no vaya a encontrar en otro lado, te lo doy firmado. Yo todavía no encuentro dónde esté más barato. No te vaya a poner a esperar a que el Toby se enferme para llevarlo. Llévalo, hazle sus controles, mantén sus vacunas y desparasitaciones para que se mantenga sano. Y si se te enfermó, no hay drama, porque en Rongoa Vet lo van a evaluar, diagnosticar y tratar. Tienen hasta para operarlo. Y si tu mascota no necesita nada de eso, pregunta por horas para baño y peluquería. ¿Cómo hacerlo? Pide hora al WhatsApp más 569-6633-7689 o acércate al kilómetro 02 del acceso norte de Retiro en el local 8. Sigue también sus redes sociales y no te pierdas ofertas y promociones. Clínica Veterinaria Rongoa Vet. Kinesiología Retiro Parral te ofrece la mejor atención kinésica en la puerta de tu casa. Atención para lactantes, niños, adultos y adultos mayores. Pautas de entrenamiento adaptadas a tus necesidades y objetivos. Kinesiología respiratoria, traumatológica, neurológica y deportiva. ¿Para qué tomar un bus o un taxi para ver al kine? Te va a salir más caro. Mejor pídela ahora al WhatsApp, más 569-9812-9549. Espera que el kine vaya a tu casa y te atienda en la comodidad y seguridad que solo tu hogar te puede entregar. Kinesiología Retiro Parral. Peluquería canina Rosemary, ubicada en la comuna de San Clemente. Corte de uñas, baño estético, peluquería de más alto nivel, deslanado, limpieza de oídos y desparasitación interna. Todo para que tu perrito quede mino. Sigue sus redes sociales o pide hora por WhatsApp al más 569-3503-6672 o al más 569-4878-6125. Ojo, en la comuna de San Clemente. Peluquería canina Rosemary, más que estética, bienestar y confianza para tu mascota. Así como en todo ámbito de la realidad el calor es el opuesto natural al frío, también lo es a nivel fisiológico, provocando justamente todo lo contrario a los efectos propios del uso de frío. Sin embargo, teniendo un abanico mucho más amplio de aplicación. Primero, debemos entender como termoterapia la aplicación de todo agente físico que transfiere calor por sobre la temperatura normal del cuerpo humano,
que va entre los 36,5 a los 37,2 grados Celsius y hasta el límite de tolerancia cutánea, situada alrededor de los 45,5 grados, temperatura en la que se produce daño en distintos tipos de proteínas. La aplicación bajo esos parámetros induce la vasodilatación con consecuente aumento del flujo sanguíneo local, permitiendo el ingreso de células y sustancias de acción reparatoria. El efecto de reparación tisular también se ve potenciado por la aceleración de la acción metabólica. El calor es capaz de acelerar el movimiento de moléculas cuya acción en el organismo está destinada a colaborar con la cicatrización o regeneración de los tejidos. Otro efecto interesante sobre los tejidos, especialmente los tejidos contráctiles y elásticos como los músculos, tendones y ligamentos, es su capacidad de relajarlos, reduciendo significativamente y de forma temporal la rigidez articular, los espasmos y contracturas musculares. Pese a mencionar que los efectos del calor son contrarios a los efectos del frío, esto no se cumple al momento de analizar los efectos sobre las terminaciones nerviosas periféricas, sino que debido a que la transferencia de calor sobre los nervios es capaz de inhibir la conducción de impulsos nerviosos no relacionados con el estímulo sensorial de calor, es posible inhibir o reducir en gran medida el dolor de una lesión, lo que junto al efecto de relajación muscular se cataloga como un efecto sedante. Los mejores escenarios de aplicación terapéutica para el calor suelen ser las lesiones musculares tendinosas y ligamentosas subagudas. En patologías crónicas suele ser de ayuda en la reducción del dolor y retraso de la degeneración de tejido, como en los casos de artritis y artrosis. También es fundamental en casos de rigidez, facilitando la ejecución de movimientos en sesiones de terapia física. Respecto a los tiempos de uso, habitualmente suele aplicarse entre 10 a 30 minutos, sin que necesariamente exista una restricción exclusivamente temporal como en el caso del frío. Las precauciones en el uso están mayormente relacionadas con la técnica de aplicación, la temperatura deseada y los métodos de transferencia del calor. De acuerdo a los objetivos terapéuticos, podemos aplicar calor de forma superficial, cuyos métodos de aplicación más comunes son la compresa húmedo caliente, guateros, pack de gel, guatero de semillas, pack de calor eléctrico, baño de parafina, inmersión en agua temperada y lámparas infrarrojas. Por otro lado, también se utiliza bastante la aplicación profunda mediante equipos de microonda, onda corta y ultrasonido. Sus indicaciones de uso comprenden el manejo de dolor, rigidez, espasmos y contracturas musculares, bursitis, distensiones, esguinces, desgarros y tendinopatías en fase subaguda, ciática, dolor reumático y fibromialgia. En general, para todo proceso crónico con ausencia absoluta de inflamación. Sus contraindicaciones serían bajo presencia de alguna alteración de la piel, como heridas abiertas, infecciones y quemaduras. También en lesiones cutáneas que conllevan un proceso inflamatorio. Algunos trastornos circulatorios también prohíben su utilización, como la arteriosclerosis, insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa profunda e ingesta de anticoagulantes. Además, se evita utilizar ante la presencia de tumores, alteraciones de la sensibilidad durante el embarazo y en donde muchos se equivocan, prohibido usarlo en pacientes con fiebre o durante un proceso inflamatorio o edema agudo. El uso de calor va a empeorar brígido una inflamación y aumentar el volumen del edema. Esto no solo te va a deformar por la acumulación de líquido, sino que además el dolor va a ser letal. Queda a criterio profesional el uso en pacientes con cardiopatías controladas, diabetes mellitus, patologías respiratorias o renales. ¿Qué podemos idear después de haber aprendido todo esto? Es que a pesar de ser opuestos, el frío y el calor forman un excelente equipo al usarlos de forma complementaria, ya que habiendo presencia de proceso inflamatorio, podemos forzar su regulación y acortar el tiempo de inflamación mediante terapia con frío. Y una vez terminada la fase aguda, posterior a las 48 horas, utilizar calor para potenciar los efectos reparatorios y analgésicos del calor. Con eso ya te dedicas a seguir la terapia tranquilo, controlando siempre el dolor y los pacientes andan re bien, güey. Otra excelente combinación en fase subaguda y crónica es la terapia de contraste, que considera alternancia en la aplicación de frío-calor en ciclos, con el objetivo de aprovechar al máximo los efectos sobre la circulación sanguínea, potenciando la acción reparatoria y drenaje del edema posterior a la inflamación. El reseteo sensorial que provoca también es de gran ayuda para controlar el dolor de forma no farmacológica. Lo mejor de ambos mundos. La combi más común es usar calor de forma preparatoria para el ejercicio en sesiones de terapia física y una vez finalizada la sesión de entrenamiento aplicar frío para evitar posible reinflamación debido al esfuerzo. Si esto se realiza en etapas de reparación tisular, es importante volver a aplicar calor entre 3 a 4 horas después de la sesión de kine. Y de eso se trata, de inventar weas que otros han descubierto por ti. Para esto es importante siempre mantenerte actualizado con cada sorpresa que nos traiga la ciencia médica.
A pesar de que los cursos de acción del proceso inflamatorio siguen siendo objeto de investigación, los usos de frío y calor para hacer frente a la inflamación y favorecer la reparación se han aplicado de esta forma durante demasiado tiempo, algo que da para pensar, ya que habiéndose descubierto muchos fenómenos respecto al tema, no ha sido necesario reinventar estas aplicaciones para uso terapéutico. Probablemente con esto podamos aseverar que los egipcios y los griegos le achuntaron al definir el frío y el calor como una alternativa médica. Vivían en el futuro estos weones. Hasta aquí llegamos con una larga y tendida charla sobre terapias muy aplicables en tu casa. Por lo general, no soy mucho de recomendar terapias o tratamientos debido a los descuidos que puede haber al realizarlos. Por esto mismo, les hago hincapié en el máximo cuidado al momento de aplicar frío y calor, sobre todo con las técnicas y tiempos de aplicación. Un abrazo nuevamente a todos, mis agradecimientos nuevamente a todos. Les recuerdo nuevamente a todos darle al me gusta, suscribirse, comentar y compartir para poder seguir haciendo estos videitos que tanto te enseñan. Abrazo fuerte con tronadura de huesos. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Kinésicamente Hablando. Chao, chao.